No veo la liga publicada, Pris. Espérame, espérame. Espérame. Está aquí en el chat, licenciado. ¿Del chat? Sí, porque si no, sí, aunque la pegue, no los va a dejar tomarla de aquí. Sí, no, pero pásamela por el chat. Sí, ya se la mandé. Para Sí. compartirla aquí. Y nada más que aquí no me aparece el chat ahorita. Allá la vi. Espérate, Jorge, espérate. La liga de Zoom está visible en el chat, aquí en la plataforma Webex. O si gustan copiarla de ahí, por favor. Ya pude entrar por Zoom. Listo, doctor. Lo veo muy bien. Qué gusto, qué gusto. Entonces voy a salir de la otra, voy a cerrar la otra para que no vaya a haber ninguna interferencia. Ya cierro entonces Webex, ¿verdad? No te preocupes. La liga, Enrique, está en el chat. ¿La puedes poner en preguntas y respuestas, por favor? Ya salí de Webex y me quedé nada más en Zoom, ¿está bien? Sí, doctor, está perfecto. Nada más que a quien perdí fue al licenciado Luna. Sí, él todavía no se conecta, pero ya viene para aquí. Esto también ya Marcelo. Y el licenciado Juan, yo creo que también no debe de tardar en llegar. Él sigue en Webex. Magnífico. Pues qué guerra les di con esto, perdóneme. Pero qué bueno que usted resolvió el asunto. Gracias, no se preocupe. Así puede pasar a veces. Estoy viendo al licenciado González Jiménez, qué gusto. ¿No tiene su micrófono activado? No tengo activado. Ahora sí. Ahora sí. Doctor, muchas Perdone que le haya dado gracias. esta guerra también, licenciado. No, doctor, no se preocupe, así es. Es la plataforma. La plataforma es muy latosa, siempre da la misma batalla, pero es más segura. Lamento haberlos atrasado también. No se preocupe, doctor. ¿De cuánto tiempo disponemos? Es 1 hora más o menos. Magnífico. La presentación que usted va a dar, no sé, 20 minutos, media hora o el tiempo que usted disponga. Y si usted desea, un tiempito de preguntas y respuestas, pero usted es libre de... No se limite con el tiempo, doctor. No se limite, doctor. Lo que usted considere, y mientras tengamos público, como dice Vicente Fernández, seguimos aplaudiendo aquí. Muy bien. No, ahorita Pero ¿le parece entonces una exposición de una media hora para dar oportunidad a que tengamos intercambio de opiniones? Perfecto, doctor. Magnífico. Deme nomás un segundo que sigo compartiendo la liga. O en un par de minutitos empezamos ahorita. Y le agradezco muchísimo, doctor, que haya aceptado mi invitación. Realmente para mí es un honor. Estoy desconectando algunas cosas. Lo es para mí, y se lo digo fuera de todo protocolo. Estar con ustedes es un verdadero privilegio. Le mando un saludo muy cordial de su amigo, el maestro Víctor Olea. Muchas gracias. Es un amigo muy que... Toda la intención de Víctor era estar aquí con nosotros y él ayudarnos aquí a estar con usted aquí moderando el tema, pero tuvo una complicación de último momento de laboral de un viaje y no nos va a poder acompañar, pero... Me imagino. Bueno, es que además ustedes en este momento están en plena hora de actividad profesional. No, pero muy bien, excelente. Me lo saluda mucho, por favor. Yo lo quiero claro mucho. que sí, doctor. Y fui muy amigo de su padre. Sí, no, me lo hizo saber, me lo hizo extensivo y digo, claro que sí, es un Pues honor. yo lo conocí a él como estudiante. Mire nomás. Por supuesto, como estudiante él, ¿verdad? Ahí vamos, un segundo, déjeme seguir compartiendo, ya empezamos ahorita.
Por mí no hay ninguna prisa. ¿Está usted en su oficina, doctor? ¿Está en casa? Estoy en casa. En casa, está. Llevo ya más de un año, desde el 13 de marzo del año pasado. No he salido de mi casa más que en 3 ocasiones. Una para conocer a mi más reciente nieto, que tiene ahora 7 meses y que ya me lo traen de visita, pero lo fui a conocer cuando estaba recién nacido a su casa. Y 2 veces para vacunarme. Son las únicas 3 ocasiones en las que he salido en más de un año. Qué bueno que ya se vacunó. Aún así hay que tener muchas precauciones. Claro que sí. No, no hay que perderlas desde luego. Ustedes no están en edad todavía para vacunarse, pero ya les llegará la vacuna. Lo que ocurre es que uno, aún vacunado, puede seguir siendo un vector de infección, porque puede uno transmitirla. Sí, y pues eso es lo que yo trato de cuidar, porque el resto de mi familia no está vacunada, entonces no quiero contagiarme y luego transmitirles a ellos el virus. Pero por lo menos ya estoy con esa protección que siempre da una gran tranquilidad. No, qué bueno que tuvo esa gran oportunidad. ¿Usted qué edad tiene, doctor? 75 años. Ah, caray, yo lo imaginaba más de menor edad todavía. Yo pensé que tenía... No, bueno, a veces digo que para mis 87 no me veo tan mal. Aquí estamos en el capítulo, le damos la bienvenida. Aquí está con nosotros el contador y licenciado Armando Robles, doctor, que es nuestro tesorero aquí el capítulo. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy cordial. Buenos días. Muy cordial. Buenos días. Varios barristas conectados. Está Ligia González, abogada, destacadísima abogada de la barra. Enrique Hernández. Qué gusto saludarla, Ligia González. Tanto gusto en saludarlos. Bienvenido, don Diego. Igualmente. Qué gusto tenerlo. Un gusto para mí. Le agradezco mucho a usted y a todas las personas que están. Un placer que esté con nosotros, don Diego. Lo es para mí, es una gran oportunidad que les aprecio muchísimo. Está Francisco. Muchas gracias. Además, presido la Comisión de Integridad Empresarial en el Consejo Coordinador Empresarial, donde estamos atentísimos a estos temas en esta época por parte también de las empresas. Entonces, doblemente interesados, maestro. Bueno, a lo mejor mi planteamiento va a ser un poco abstracto con relación al tema de corrupción, pero me interesa compartir con ustedes un punto de vista que es de alguna manera distinto al que ha estado prevaleciendo en México en los últimos años, como lo comentaré a continuación. Así es que para mí es muy enriquecedor tener esta oportunidad y trataré de hacer esta exposición en unos 30 minutos para luego tener la oportunidad de aprender de ustedes, que es lo que a mí más me interesa en esta ocasión. Agradecer su hospitalidad, pero además aprender de su propia experiencia. Le damos también aquí la bienvenida al maestro Francisco Castillo, que es el presidente del capítulo en Chiapas también. ¿Qué tal? Buenos días. Francisco. Qué gusto de saludarlo. Aquí, pues bueno, Castillo. Su convocatoria, aquí está, doctor. Pues si quiere, empezamos. Déjeme dar la bienvenida de rigor aquí de los comerciales, como digo yo. Muchas gracias. Aquí la palabra a Marcelo para que lo introduzca y ya para escucharlo con atención. Muchas gracias. Pues muy buenos días, estimados barristas, abogados del Foro en general. Pues hoy estamos de manteles largos, la verdad, muy honrados aquí en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por tener la distinguidísima presencia del maestro emérito, doctor, funcionario público, jurista, hombre de bien de nuestro país, respetadísimo, el doctor Valadez. Yo la verdad me siento muy honrado de tenerlo aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, pero hay barristas y abogados del foro en general conectados de toda la República, lo cual nos pone muy contentos y desde luego agradecidos, doctor, con su generosidad y su disposición de apoyarnos. Solamente reiterarles que en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, hemos estado tratando de compartir conocimientos de actualidad jurídica de nuestros distinguidos expositores que invitamos, y hoy no es la excepción.
que por favor nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros eventos. Tenemos página de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos un canal de YouTube donde todos estos eventos los grabamos y los subimos y los ponemos a disposición del foro jurídico en general y para consulta, si los quieren compartir, de libre acceso. Invitarlos como siempre, si no se han afiliado a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por favor, cordialmente invitados a formar parte de este queridísimo colegio en los distintos 21 capítulos que existen en la República o en la sede nacional en la Ciudad de México. El día de hoy, me presento para los que no me conocen, soy Juan Isidoro Luna y tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente de este capítulo en el periodo 2020-2022. La bienvenida a tantos amigos que están presentes aquí. Por aquí está Cristina Vizcaíno, que no la mencioné, está Ligia, Francisco Castillo, Luis Hernández, Enrique Hernández, en fin, Anabela Sabiñón, barrista aquí de la localidad, muchos amigos muy queridos, Rolfo Esparza, digo, Jesús Chay de Sinaloa, mucha gente de todas partes, de poder de convocatoria del doctor, pues bueno, aquí está. Sin más, voy a dejar los micrófonos en manos de Marcelo González Jiménez, nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético, pero que es un barrista muy proactivo y que siempre está apoyándonos en la organización de eventos, invitando a abogados, a juristas a acompañarnos aquí. Sin más, Marcelo, te doy los micrófonos y por favor, adelante con el doctor. Gracias, licenciado Juan. Buenos días a todos. Para mí es un honor y un placer tenerlo, doctor Diego Valadez. Usted es una eminencia del derecho y lo digo sin politiquería ni esas cosas. Gracias por aceptar mi invitación. Y buscando en el internet encontré la biografía más chiquita de usted porque si no se me va todo el tiempo. Y permítanme, por favor, presentar al doctor Diego Valadez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, entre otros libros, de La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, el control del poder. Es miembro del Colegio Nacional y del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Diego, bienvenido, por favor. Y antes que todo, quiero preguntarle algo, porque hace unos instantes usted subió un tweet que me pareció muy interesante. Y quiero que nos lo explique rápidamente. El tweet dice así: tienen que seguir al doctor Diego Valadez en Twitter, si no lo hacen, se pierden de mucho. Dice el tweet: votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión, la anticonstitucionalidad. Es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución. Doctor Diego, por favor, rápidamente, antes de entrar a su exposición, explíquenos, grosso modo, ese tweet. Lo haré con todo gusto. Pero antes quiero solo agradecerle a usted, el licenciado González Jiménez, desde que nos pusimos en comunicación, por haberme hecho esta invitación en nombre del Consejo Directivo del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana. Y yo quiero solo, además de agradecer, agregar, y perdonen que lo haga así, porque es un motivo de gran orgullo para mí, que recibí el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra, precisamente de ustedes. Entonces, mi deuda con ustedes es enorme y estoy vinculado no solo por las razones profesionales de que somos todos abogados, sino también por las razones de la gratitud que me asocian a esa gran organización de profesionales del derecho que representan ustedes. Agradezco, por tanto, al Consejo Directivo y muy particularmente a su presidente, a quien ya tuve oportunidad de expresar mi gratitud, al licenciado Juan Isidoro Luna. Y efectivamente me da mucho gusto estar en compañía de ustedes y tener el privilegio de acompañarlos en una hora que es difícil en cuanto a las actividades laborales. Estoy interrumpiendo su mañana de trabajo y les aprecio que me permitan, por tanto, ocupar una parte de su tiempo de esta mañana. También me da mucho gusto, como decía el licenciado Luna, encontrar aquí a mi paisano, el licenciado Jesús Chávez de Sinaloa,
y veo a otras personas amigas, ya fueron mencionadas varias, está la licenciada Rosa María Díaz López, que también es una amiga de mucho tiempo y a quien aprecio muchísimo. Entro primero al tema que me plantea usted, licenciado González Jiménez, porque me lleva también al tema general de la plática, que es Constitución y combate a la corrupción. Sí, hoy en la mañana, hace unos minutos, poquito antes de entrar a esta sesión, puse un tuit en el que justamente señalo que el votar de manera consciente, expresa, deliberada, por una decisión legislativa que se sabe que es inconstitucional, ya es un acto de anticonstitucionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo califico así? Sé que no es una categoría que manejemos en el orden estrictamente jurídico, pero es una expresión que denota que el acto inconstitucional, que muchas veces puede ser cometido de manera inconsciente por la autoridad, en este caso es el producto de una decisión deliberada de contradecir la Constitución. ¿Por qué lo digo? Conocemos todos lo que dispone la Constitución, tanto en el artículo 97 cuanto en el artículo 100. El 97 determina que el periodo del presidente de la Corte son 4 años y que no puede ser reelegido. Y el 100 determina que el periodo de los consejeros de la Judicatura es de 5 años y que tampoco pueden ser reelegidos. ¿Cuál es la interpretación que al parecer se ha dado para decir que sí es constitucional? Pues se dice que la Constitución solo prohíbe la reelección, pero no prohíbe la ampliación del periodo. Me parece que es un argumento realmente deleznable desde el punto de vista jurídico, porque efectivamente la Constitución no prohíbe la ampliación, pero lo que establece es que el periodo es de 4 años y ya ampliar ese periodo es de suyo inconstitucional. Ahora, si lo que se va a hacer es privilegiar la disciplina de partido sobre la lealtad a la Constitución, entonces ya lo que tenemos es precisamente eso, un acto anticonstitucional, o sea, es deliberada la determinación de contradecir la Constitución, sobre todo porque en términos coloquiales nos referimos a ella como lo que es la norma suprema. Digo términos coloquiales porque es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el título oficial. Pero la función constitucional es la de la norma de la que derivan todas las demás. Y justamente nuestro sistema es el de una constitución rígida, en tanto que para reformarla se exige, como todos sabemos, un procedimiento que la propia norma determina en su artículo 135. En este caso, lo que se está haciendo es, mediante el transitorio de una ley federal, contradecir de manera expresa lo que establece la Constitución en 2 preceptos, el 97 y el 100. Si se hubiera querido alterar el periodo de presidente y consejeros, técnicamente hubieran podido hacerlo mediante un transitorio de la propia reforma constitucional que introdujo las modificaciones en materia de justicia. Y ahí se hubiera podido decir, porque era un transitorio de la propia reforma constitucional, que por esta ocasión se prorrogaba, etcétera, etcétera. No habría sido razonable desde muchos puntos de vista, pero por lo menos no habría sido contra la Constitución. Y esto tiene que ver, distinguidas y distinguidos colegas, con el tema que nos trae esta mañana sobre la Constitución y el combate a la corrupción. Y hace un momento, justamente, cuando comentaba con el licenciado Luna, con el licenciado González Jiménez, con la licenciada Ligia González, les anuncié que me voy a separar un poco
de la ruta que ha tenido hasta este momento la estrategia jurídica del Estado mexicano con relación al combate a la corrupción. Digamos que tiene esta estrategia dos vertientes. Una, la más establecida, que es la de penalizar todo delito cometido por los servidores públicos en contra de las funciones que desempeñan o con motivo de las funciones que desempeñan. Y otra, la de carácter, digamos, discursivo político, que es la que incide en una expresión estrictamente de carácter voluntarista, es decir, la corrupción se ha acabado, y declarar enfáticamente el fin de la corrupción como un acto de voluntad. Esto es plausible, las dos cosas son plausibles, la decisión política de combatir la corrupción y la decisión jurídica de penalizar la corrupción. El problema es que ni con las expresiones de voluntad, ni con las correcciones al aparato coercitivo que persigue las acciones corruptas por parte de servidores públicos, se han conseguido resultados. El hecho real es que la corrupción sigue expandiéndose en el país, sigue vigente. Puede modificarse la cuantía de los actos de corrupción, pero no la incidencia de actos de corrupción. Y también hay otro elemento que a todos nos consta. La impunidad con relación a la corrupción es un hecho cotidiano. De manera que, aunque hayan aumentado las hipótesis jurídicas en cuanto a la tipificación de delitos, y aun cuando hayan aumentado también las diferentes sanciones aplicables a los actos de corrupción en todas sus modalidades, lo que no hemos visto que haya aumentado en ningún momento es la acción penal en contra de quienes hayan delinquido y el abatimiento de los altos índices de impunidad que caracterizan a la persecución de la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Y por tanto, ¿qué es lo que necesitaremos corregir? Desde mi punto de vista, lo que necesitamos es voltear a ver las causas reales de la corrupción. La corrupción la identificamos como un fenómeno que viene acompañando a la vida política del país desde hace décadas. ¿Qué es lo que encontramos como común denominador en el curso de las décadas? Lo que encontramos es que el ejercicio del poder no ha variado y que, por el contrario, muchos de sus aspectos más negativos se han profundizado, han enraizado en la cultura política mexicana y han generado todo un estilo de ejercicio del poder. Aquí vuelvo al tema planteado por el licenciado González Jiménez, el de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense ustedes que la racionalidad política de la iniciativa y de la propuesta que ahora, o la minuta que ahora está a discusión en la Cámara de Diputados, es la de que la reforma constitucional en materia de justicia solo es viable si la impulsa una sola persona, el presidente de la Corte. Esto es, estamos tan lejos del pensamiento institucionalizado y tan cerca de las conductas personalizadas en materia de función pública que consideramos que el presidente de la Corte es la reforma de la justicia. Si el presidente de la Corte no está presente y continúa en la presidencia guiando
la instrumentación de la reforma, esta será inviable. Esta es digamos, la ratio política expresada en la Cámara de Senadores y que tal vez se reitere por parte de quienes postulen el voto afirmativo en la Cámara de Diputados en la jornada que tendremos hoy. ¿Qué significa? Justamente eso, que nuestra vida institucional se ha reducido solo a la dimensión personal de quienes desempeñan cargos de carácter público en el país. En esas condiciones, pensar en combatir de manera eficaz la corrupción, desde mi punto de vista, es imposible. Y es justamente esa característica, la de la personalización de la vida pública y no la de su institucionalización, la que ha caracterizado décadas de la vida nacional y la que está en el eje de la corrupción en el país. Esta personalización tiene elementos de compañía que corresponden a la misma lógica. Elementos que se caracterizan como patrimonialización del poder. Este fenómeno de patrimonialización en el ejercicio del poder fue identificado desde hace más de 100 años por Max Weber. Y él fue quien determinó las características de la patrimonialización, que consiste en la apropiación de la administración pública por parte de personas o de grupos en función de afinidades políticas, de afinidades profesionales, de afinidades incluso familiares o ya de carácter pues directamente vinculados, de carácter directamente vinculado con el ánimo de medrar en el ejercicio del poder. La patrimonialización de la política también tiene efectos muy nocivos en el resto del sistema y en la operación de nuestra vida pública. Por ejemplo, se sabe que el acceso al poder es también el acceso al desempeño de funciones de carácter administrativo. Por eso, la lucha entre los partidos políticos se ha hecho tan enconada y tan despiadada en México, porque no va de por medio un proyecto político, no va de por medio el triunfo de una posición o de una filosofía política o de una ideología inclusive, sino va de por medio el acceso, el arribo, el desembarco en la administración pública para ejercer los gajes del poder por el tiempo que éste dure. Y por supuesto, esta es una invitación a la corrupción. No quiero decir, por supuesto, que todos los que ocupan funciones de carácter administrativo tengan vocación depredadora, de ninguna manera. Lo que prevalece inclusive como números, y lo conocemos todos porque conocemos administradores públicos, es un desempeño recto de las tareas encomendadas a los funcionarios. Pero lo que también se da es inevitable en estas condiciones de personalización y patrimonialización de la vida pública, es como elemento y como consecuencia inevitable el ejercicio de la corrupción o el desempeño de la corrupción. El desempeño de los cargos con corrupción, para decirlo de mejor manera. Hace muchos años, en el siglo XIX, esto fue dicho de una manera muy esquemática y se convirtió en una especie de axioma que se repite con frecuencia. Un historiador británico, Lord Acton, especializado en estudios de historia eclesiástica,
dijo en una ocasión, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No desarrolló la idea, porque es solo una frase en una carta que dirigió a un colega suyo. Acton era un especialista en historia de la Iglesia, en particular de la Iglesia anglicana y por supuesto de la Iglesia católica, de la que la anglicana se había desprendido. Y cuando él escribió esta nota o esta carta a un amigo suyo en los años 80 del siglo XIX, acababa de ser aprobado por el Concilio Vaticano un principio que sigue vigente en el sentido de la infalibilidad papal. El Papa que en ese momento ocupaba la sede vaticana era Pío IX, o sea, el mismo que declaró que la Constitución mexicana de 1857 era irrita, o sea, nula y de ningún efecto, porque era una constitución liberal. Este papa fue el y el poder absoluto lo único que hace es corromper. Creo que mi conexión no está bien. ¿Se está escuchando bien? Sí, muy bien. Bueno, este axioma se ha retomado en infinidad de ocasiones y por eso se reitera que el poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué tipo de poder tenemos en México? Pues un poder muy cercano al absoluto. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial del licenciado González Jiménez. Cuando ya una mayoría parlamentaria está consciente de que lo que aprueba es contrario a la Constitución y eso no obstante persevera en su determinación, es también un acto de corrupción política. No hay apropiación del patrimonio público, pero sí hay una desviación que se identifica como arbitrariedad y en este caso como inconstitucionalidad de la función pública. Si procedemos por segmentos de los diferentes órganos del poder, desde un punto de vista constitucional advertiremos que están todos los elementos para potenciar las conductas que identificamos como corruptas, esto es, las que distorsionan el ejercicio de la función pública en beneficio privado, sea para acumular poder o sea para acumular riqueza o ambas cosas. En cuanto al gobierno, hablaré solo de la Constitución Federal y por tanto de las instituciones a las que haré referencia serán todas las instituciones federales. En cuanto al gobierno, ¿qué encontramos? Que no hay en México controles políticos eficientes. Es más, ni siquiera hay, los pocos controles que hay, ni siquiera se ejercen. De manera que el gobierno actúa prácticamente en la impunidad política. No estoy hablando en este caso de la impunidad jurídica, sino de la impunidad política. No hay quien lo controle. Los controles suelen ser muy complejos. Hay controles internos en las propias organizaciones institucionales, son los que se llaman controles intraorgánicos. Hay controles que proceden de otras organizaciones institucionales que se llaman interorgánicos. Y hay controles que se ejercen por parte de diferentes organizaciones en un sentido, colocadas en un sentido vertical. Estos se llaman controles verticales. Los otros son los controles horizontales. Esta es una aportación muy importante que hizo uno de los grandes teóricos de la Constitución, Karl Loewenstein, en los años 50 del siglo XX.
En cuanto a los controles internos, en México, nuestra Constitución establece que el Poder Ejecutivo recae en una sola persona. Es categórica la Constitución. Y así lo reiteran, por cierto, las constituciones estatales. Esto quiere decir que en México existe la función de gobierno, pero no existe el órgano gobierno. Solamente existe el Ejecutivo, que es unipersonal. Da lugar a muchas expresiones, digamos, inexactas. Por ejemplo, cuando se dice que el presidente está a cargo del Ejecutivo. No, el presidente no está a cargo del Ejecutivo. El presidente de la República es el Ejecutivo. Él solo es un poder completo. Y que también cuando se refiere a los miembros del Ejecutivo, no, el Ejecutivo no tiene otros miembros que los brazos, las extremidades superiores y las extremidades inferiores del propio presidente, sus brazos y sus piernas. Esta concentración del poder extrema, que ya casi no se registra en ningún orden constitucional del mundo, genera que no haya posibilidad de ningún nivel de control. La Constitución establece efectivamente que los integrantes del gabinete refrendarán con su firma los actos del presidente. Esto viene desde el siglo XIX y fue tomado del constitucionalismo estadounidense, francés y también del español. Pero, ¿qué significa que un secretario refrende o deje de refrendar una decisión del presidente? En el orden jurídico no tiene ninguna relevancia, porque si no refrenda lo que el presidente decide, es removido y otro lo sustituye para que emita su firma. No hay un órgano colegiado llamado gobierno donde las políticas y las decisiones del Estado, del gobierno, de gobierno se discutan. Esto da lugar, como todos sabemos, a que, por ejemplo, los miembros del gabinete se enteren, me refiero al gabinete presidencial, se enteren de las partidas presupuestales que les corresponde administrar en cada periodo anual, prácticamente por la prensa, porque los presupuestos no se discuten en el gabinete, porque las políticas del gobierno o gubernamentales o políticas públicas no se discuten en un gabinete, porque en un gabinete ningún secretario tiene opinión. Pueden dar información en las reuniones que se llevan a cabo, pero no hay una estructura formal de gobierno en la cual se tomen las decisiones por mayoría o previa discusión, así sea por la decisión exclusiva del presidente, pero previa discusión de las decisiones. Esta falta de controles, ¿qué genera? Genera dispersión de decisiones y genera descontrol hacia abajo. Tampoco los titulares de las secretarías tienen la posibilidad de ejercer una autoridad política que no sea más allá que no vaya más allá de la mera autoridad administrativa, porque carecen de ella. La Constitución no se las da. Tenemos también un sistema presidencial plebiscitario. Este es otro arcaísmo. El sistema nuestro le da la suma de potestades a quien obtiene la presidencia, sin que tenga en ningún momento que exponerse él ni sus colaboradores al control sistemático que lleve el Congreso acerca de las decisiones que se toman o acerca de las decisiones que no se toman. La Constitución establece la posibilidad de que los secretarios comparezcan ante el Congreso o sus comisiones, los secretarios de Estado, pero sabemos que las comparecencias son extraordinariamente raras en cuanto a su frecuencia
y que generalmente tienen una función, digamos, protocolaria, y que no pasa nada si los secretarios se niegan a contestar, contestan lo que no se les preguntó o incluso incurren en aseveraciones carentes de fundamento. La Constitución les exige de unos años para acá que rindan protesta de decir verdad cuando comparecen ante las comisiones o al Congreso. Sí, es el único momento en el que están teóricamente obligados a decir la verdad, pero no pasa nada si no lo hacen. Pero ocurre algo peor. Los funcionarios solo están obligados a decir la verdad cuando lo juran ante las comisiones o el Pleno del Congreso, algunas de las cámaras del Congreso, pero no cuando están ante, por ejemplo, otro tipo de cámaras, como son las cámaras fotográficas o de televisión de los medios de comunicación. De manera que no tenemos nunca la seguridad de que lo que digan sea cierto y de que digan además todo lo que deben decir como verdad. Tenemos como elemento crítico de esta ausencia de controles, que ya ni siquiera la cuenta pública anual se discute por el Pleno de la Cámara de Diputados, sino que solo se revisa por una comisión, la de vigilancia de la Cámara de Diputados, y todo queda en el informe que la Auditoría Superior de la Federación presenta a esa comisión, sin que nunca haya ningún tipo de consecuencia por los millares, no digo centenas o centenares, sino millares de observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hace con relación a irregularidades de la administración. De manera que, como se ve, la cuenta pública que establece el artículo 74 de la Constitución también es un instrumento de control ineficaz. La administración pública, por otra parte, carece de un servicio civil profesional y basado esencialmente en el mérito. La administración pública transcurre en condiciones, ahora incluso de limitación económica severa, pero en general sin la preparación estándar que por lo general se da en otro tipo de democracias. Cuando hemos visto las grandes transiciones que se han operado en el caso de España, cuando se pasó del franquismo a la democracia, o de Portugal, de la dictadura salazarista a la democracia, o de África del Sur, de la apartheid a la democracia, o de tantas otras transiciones, hemos encontrado que hay un factor que contribuye al éxito de la transición, y es la existencia de una administración muy profesional. Una administración muy profesional es justamente el mejor valladar, el mejor dique que se da para que no prospere lo que mencioné al principio de esta plática, el patrimonialismo de la política. En cuanto al Congreso, encontramos que la función representativa es una función muy limitada y que seguimos pensando en el Congreso como un órgano legislativo, cuando en realidad es un órgano de representación política que también debe participar en las tareas de gobierno, por lo menos en cuanto a la aprobación, discusión y aprobación de las políticas del Estado mexicano, y en cuanto a la valoración sistemática, regular, continua, del cumplimiento de las políticas a las que el propio gobierno se haya comprometido, en este caso el presidente de la República a través de sus secretarios de Estado. No tenemos formas de seguimiento ni para determinar si se ha cumplido o no con los programas que el propio gobierno adoptó, ni para, en el caso de que no se hayan dado las características que el propio programa establece, se pueda plantear la remoción o al menos una crítica a los funcionarios involucrados en las deficiencias en cuanto al cumplimiento de los programas. El tema de justicia lo conocemos muy bien todos los presentes. Sabemos, y justamente la barra ha sido una de las protagonistas, que tenemos un grave déficit con la falta de colegiación
de los abogados. El abogado es un intermediario entre el justiciable y el juzgador y desempeña, por tanto, una función altamente sensible para la vida del Estado y para la vida de la sociedad. No tenemos colegiación obligatoria y, por tanto, las disparidades en las capacidades de ejercicio profesional en el país son enormes y a quien más afectan es al justiciable, pero también generan procesos de corrupción con relación a la impartición de justicia. Todo aquel abogado, y lo sabemos todos perfectamente, que no sabe litigar, recurre a los arbitrios de la corrupción. Y son muchos, infortunadamente, los que tienen la posibilidad de litigar sin contar con las capacidades para hacerlo. Otro tanto ocurre con las escuelas de derecho. México es uno de los países con mayor número de escuelas de derecho en el mundo, contadas por cada 100,000 habitantes. Tenemos cerca de 2,000 escuelas de derecho en este momento en el país, la mayor parte de ellas irregulares e insatisfactorias en sus capacidades, pero están produciendo abogados que reciben un título que les permite litigar. No hay control sobre las escuelas, ni por parte de los órganos profesionales, que deberían ser en este caso órganos como la propia barra, ni por parte de las autoridades educativas. De manera que el descuido generalizado en el país en cuanto a la formación de abogados está generando también una fuente de presión sobre la vida institucional en perjuicio de la ética en la que todos queremos que funcionen los órganos de justicia y de administración. Puedo seguir con la relación de fenómenos que afectan la vida del Estado mexicano desde la perspectiva de la idoneidad de su desempeño o de los riesgos de incurrir en corrupción. Pero con esto he presentado ante ustedes un panorama muy general. Soluciones, por supuesto que las hay. Se llama, en esencia, reforma del Estado. Tenemos que establecer mecanismos de colegialidad en el ejercicio del gobierno, que son comunes en cualquier sistema, digamos, son lo típico de los sistemas parlamentarios y son muy frecuentes, progresivamente más frecuentes en los sistemas presidenciales. Tenemos que dar al sistema representativo del país una mayor capacidad de controlar los actos del poder de gobierno, incluyendo facultades para los partidos en minoría, porque en todo sistema constitucional es cierto que gobierna la mayoría, pero en todo sistema constitucional democrático controla la minoría, y esta etapa nos falta. Tenemos que construir un sistema de servicio civil sólido, y en este caso, por supuesto, aplicable al ámbito federal, al ámbito local y al ámbito municipal. Sabemos que la improvisación en los 3 niveles de gobierno es una de las fuentes de corrupción y, por supuesto, de ineficacia. Podemos combatirlas ambas con un buen sistema de servicio civil en cada uno de los niveles de gobierno. Es verdad que los municipios no tendrían capacidad para generar su propio servicio civil en cuanto a la preparación de personal, pero para esto podrían darse esfuerzos compartidos entre el sistema municipal de todo México. Sugiero, y con esto concluyo, que observen ustedes los datos más recientes en materia de valoración de los niveles de corrupción vigentes en México. Hay indicadores internacionales muy puntuales y casi todos son convergentes en cuanto a la identificación de nuestros problemas. Son todos los indicadores independientes entre sí y se realizan con un gran profesionalismo. Sugiero, por ejemplo, el de Transparencia Internacional, sugiero el que ofrece la revista The Economist, que tiene un indicador de democracia y allí valoran muchos de los elementos asociados con la incidencia en corrupción. Sugiero los indicadores del
Banco Mundial, que también identifican problemas de incidencia de corrupción, y sugiero los de la organización World Justice Project, que elabora un índice anual de Estado de Derecho en más de 120 países del mundo, donde, entre otros elementos, incluye el de corrupción. El Banco Mundial se ocupa, por ejemplo, y tiene un muy buen indicador sobre gobernabilidad, una serie de indicadores que determinan los niveles de gobernabilidad, y allí se incluye entre ellos el de corrupción. Es evidente que la gobernabilidad se ve afectada por los problemas de corrupción, y no solo representan una cuestión ética, que ya sería suficiente para que la reprobáramos. La corrupción también está en el origen de la violencia en el país, está en el origen de la pobreza por la falta de instrumentos para determinar la distribución adecuada de la riqueza, y nos afecta, por supuesto, en la vida cotidiana en cuanto a las acciones que cada uno de nosotros realiza en la relación con la administración pública, que es parte del quehacer de todos nosotros como abogados. Me excedí 6 minutos con relación al tema, el tiempo que había originalmente previsto, para, si ustedes así lo disponen, si así lo autoriza el presidente Luna, y si ustedes lo tienen a bien, podamos intercambiar algunas opiniones. Yo soy investigador universitario, y una de las labores más importantes para mí es la de escuchar reflexiones de mis colegas, opiniones, puntos de vista, porque es lo que me permite estar al corriente y aprender. Vine aquí, por tanto, para agradecer su invitación, pero también para aprender de ustedes, y a eso a lo que me dispongo a continuación. Les agradezco muchísimo su paciencia, su atención, su compañía, su hospitalidad. Muchas gracias, presidente Luna. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Antes que, por favor, les pido que si tienen preguntas, las pongan en el chat o las pregunten o las hagan directamente. Pero, doctor, aprovechando el viaje, yo quiero preguntarle sobre, usted conoció al gran doctor Jorge Carpizo, y en la época de los 70, si no me equivoco, el doctor Carpizo, un académico extraordinario de la UNAM, hizo su tesis de licenciatura que intituló El presidencialismo mexicano. El presidencialismo mexicano se convirtió en una obra casi pues, de culto para los abogados mexicanos y para quienes estudian la composición del poder. Doctor, por favor, explíquenos, grosso modo, la tesis del doctor Carpizo del presidencialismo mexicano, y si actualmente estamos volviendo a esa tesis o si nunca hemos salido de plano. Qué bueno que lo recuerda usted. Efectivamente, es un libro clave para entender al sistema constitucional mexicano. Lo que el doctor Carpizo hizo fue estudiar la formación del presidencialismo en 1917, cuando el presidente Carranza presentó el proyecto de constitución y subrayó la necesidad de que México se organizara en torno a un presidencialismo fuerte. Las razones que dio Carranza para llamar así al sistema presidencial mexicano fueron varias. Una de ellas, que se venía de una dictadura y que para cambiar los esquemas de la dictadura era necesario un poder articulado, bien establecido, señalando o reconociendo que la presidencia, el ejercicio presidencial intentado por el presidente Madero había resultado insuficiente o insatisfactorio, porque pasó de una dictadura a una democracia muy abierta, en la que siguieron prevaleciendo los intereses creados por el viejo sistema porfiriano. Entonces, para desmontar al sistema porfiriano era necesario un sistema presidencial fuerte. En segundo lugar, dijo que no se podía, eso dijo Carranza, que no se podía adoptar un sistema parlamentario en México porque no había clase política, digamos, fuera de la porfiriana, porque no había partidos políticos y porque no había una
opinión pública y una ciudadanía experimentada. Hay que tener en cuenta que en 1917 un poco más del 90% de la población en México era analfabeta. Bueno, esas eran las razones para ese presidencialismo. Así se construyó la Constitución. Y lo que Jorge Carpizo advirtió es que en el andar del tiempo, a ese esquema constitucional se adicionó un sistema político caracterizado por un partido hegemónico. Y que el presidente no solo se convirtió en un ejecutor de las decisiones constitucionales, sino también en un ejecutor de las decisiones políticas a través de ese partido hegemónico que él encabezaba de manera virtual. Virtual porque lo hacía a través de otras personas. Y a esto llamó, a estas facultades políticas adicionales a las que le daba la Constitución, facultades metaconstitucionales. Esto sigue vigente. Esto no ha variado desde que en los años 70, como usted bien recuerda, el doctor Carpizo publicó su libro y sigue siendo el eje de la política y sigue siendo el eje de la vida constitucional. Por eso lo que yo planteo es una reforma del Estado que nos permita modernizar, actualizar al sistema presidencial. Creo que, y a esto yo le he llamado la parlamentarización de los sistemas presidenciales, que es la constante que se da en prácticamente todo el mundo. No me refiero en este caso al sistema estadounidense, pero en buena medida el propio sistema estadounidense tiene como característica el ver, el sujetarse al control del Congreso. Hay que recordar que la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente ejerce sus funciones con el asesoramiento y la autorización, así lo dice expresamente la Constitución, del Senado de Estados Unidos. De manera que incluso el sistema presidencial originario tiene elementos de control de los que carece el sistema mexicano. Gracias por esta pregunta tan interesante. De nada, doctor. Tenemos una pregunta de Eduardo Tapia que la pone en el chat y Eduardo señala lo siguiente. Gracias, doctor. Respecto de la colegiación obligatoria, ¿cómo retomar los esfuerzos de la barra en el rubro? Entiendo que hay resistencias importantes en los estados. Coincido con usted que la diferencia en el nivel de conocimientos entre abogados titulados es abismal. Saludos desde Los Cabos. Doctor, ¿cómo desde la barra, cómo retomar los esfuerzos en la colegiación obligatoria? Que agradezco mucho esta intervención de nuestro colega en Los Cabos. Y creo que la barra, bueno, no creo, rectifico, estoy seguro de que la barra ha venido trabajando de una manera sistemática, persistente y convincente en esta dirección ya desde hace décadas. A esa posición de la barra nos hemos adherido muchas personas desde la vida estrictamente académica y en este momento lo único que puedo decir es que veo que hay poca atención o poco interés en este tema que es crucial para la vida, para la justicia en México. Yo comparto los objetivos de la reforma constitucional que se acaba de aprobar, no la parte que le quieren adicionar en la Cámara de Diputados ahora y que le adicionaron en la Cámara de Senadores, pero la propuesta que partió de la Corte es una propuesta, desde luego, muy pertinente. Faltan cosas en la reforma de la Corte, como faltan aspectos en las reformas de los tribunales locales. Por ejemplo, en cuanto a la Corte, y a todos nos consta que la forma de elegir al presidente es altamente divisiva. Recordemos que no con relación al presidente Saldívar, sino con el presidente anterior, hubo necesidad de 33 rondas de votación para poder elegir al presidente. Y evidentemente este sistema de una elección entre 11, para elegir a uno entre 11, genera fracturas que se traducen también en las afinidades o los compromisos ya en la impartición de justicia. O sea, muchas veces la relación que se establece entre los juzgadores los hace también propensos a identificarse en cuanto a criterios jurisdiccionales.
tendríamos que pasar a un sistema de elección del presidente de la Corte por un año, porque nada más es un conductor del debate, y por criterios más objetivos como la antigüedad o hasta el orden alfabético de apellidos para que se sustituyeran cada año. Me desvié con relación al planteamiento que hacía el colega de Los Cabos, pero es para decir que en la reforma de la justicia que tengamos que prever para el futuro, lo que habrá que hacer es esperar que sean las propias autoridades las que entiendan que la mejoría en la impartición de justicia pasa por la mejoría en la calidad del intermediario entre el justiciable y el juzgador, y por tanto en la necesidad de establecer la colegiación obligatoria y de dar a los colegios de abogados también injerencia en la certificación de la calidad de la enseñanza del derecho en el país. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Antonio Chávez Altamirano, que señala, usted menciona que hay varios mecanismos para evitar la corrupción. Pregunta, ¿cuáles son algunos de ellos? Los que yo sugiero es que, con independencia de los que ya se hayan tomado, que han sido procedentes, por ejemplo, las declaraciones 3 de 3 y diferentes reformas a la legislación penal, lo que sugiero, el licenciado Chávez Altamirano, distinguidos colegas, es lo que ya mencioné, una reforma del ejercicio del poder en el país. No tendremos posibilidad de combatir la corrupción si no tenemos mejores administradores públicos y si no tenemos una administración pública independizada de los vaivenes de la política. La patrimonialización que hoy padecemos es propiciatoria de la corrupción. Vean ustedes, perdonen que me refiera otra vez al caso estadounidense, pero es un caso que tenemos al lado, sobre todo más cercanos ustedes en Nuevo León que aquí en Ciudad de México. Pero fíjense ustedes, todos los nombramientos del presidente Biden tienen que ser ratificados por el Senado. El presidente, sin embargo, no ha cubierto todavía muchísimas posiciones de dirección administrativa. ¿Y con quienes está en este momento gobernando y haciéndolo además con una enorme diligencia y con una gran rapidez? Pues lo está haciendo con los servidores de carrera, con el personal profesional, el que no importa que haya un gobierno o republicano o demócrata, de todas maneras sigue siendo el mismo personal profesional. Esto da continuidad al Estado, pero da también seguridad al gobernado. Y esta seguridad no la tenemos los gobernados en México. Estamos expuestos a que los administradores sean dependientes de la confianza de una sola persona, no del Senado, y que fluctúen o varíen cada vez que hay cambio de decisión por parte de esa persona o cambien la titularidad del órgano de gobierno, del Ejecutivo. Hemos escuchado, no lo digo en sentido crítico, lo digo en sentido descriptivo, hemos escuchado que el presidente de la República nos dice que valora en un 90% la lealtad y en un 10% la capacidad. En un sistema, esto no lo estoy inventando ni lo digo, repito, en sentido peyorativo, en un sistema estructurado es exactamente lo contrario. Lo único que debe contar es la capacidad. Y en un servicio civil bien administrado, hay instrumentos de control sobre el desempeño de los administradores que son el mejor elemento para evitar distorsiones corruptas. Esta es, entre otras, licenciado Chávez Altamirano, la propuesta que he venido sosteniendo de la reforma del Estado como condición indispensable para controlar la corrupción en el país. Gracias, doctor. Por favor, si tienen algunas preguntas, pónganlas en el chat. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué opinión le merece el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción? El año pasado, más o menos en noviembre, yo tuve la experiencia de ser parte del comité de selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. Fue un periodo fugaz.
de 2 semanas, algo extremadamente, lo digo con sus letras, con todas las letras, algo ridículo, doctor. Me di cuenta en mi reflexión que todo el entramado institucional del sistema estatal anticorrupción, y que no dudo de los demás, también de los demás estados, e incluso del nacional, está totalmente secuestrado por la influencia de la política. ¿Qué opinión le merece, doctor? Eso bajo mi óptica. Pero ¿qué opinión le merece, le merece el Sistema Nacional Anticorrupción? Y dígame, por favor, si usted cree que ese sistema es una herramienta capaz de solucionar, aunque sea poco, brevemente, el problema de la corrupción en el país. Como les dije, para mí es muy importante este aprendizaje. Estoy aprendiendo de las preguntas, pero también en este caso, no solo de la pregunta, sino del comentario que usted mismo nos hace, licenciado González Jiménez. Y la única respuesta que le puedo dar es que, bueno, si el movimiento se demuestra andando, en este caso, lo que estamos viendo es que no se demuestra nada. Si el Sistema Nacional Anticorrupción fuera eficaz, los indicadores a los que ya me referí, que seguramente ustedes conocen, dirían otra cosa. Y nosotros, como gobernados, también diríamos otra cosa. La corrupción no ha disminuido. Y las prácticas que dan lugar a la corrupción. Hola, hola. Se fue el doctor Diego Valadez. Tiene problema con la conexión. Seguramente regresa en un instante. Por favor, colegas, si tienen alguna pregunta para el doctor Diego, ahorita que regrese, la ponen en el chat o la preguntan o la hacen directamente, por favor. Doctor. Está en silencio, doctor, yo creo. Lamento muchísimo. No se preocupe. Creo que ya estoy otra vez, ¿verdad? Ya estamos otra vez. Así es, doctor. Adelante, por favor. Bueno, no advierto en qué punto dejaron ustedes de escucharme, pero simplemente decía, y con eso concluía la respuesta a su comentario, es que no se advierte que este esfuerzo esta propuesta tan plausible que fue resultado, producto de la sociedad civil, esté dando resultados. No hay hasta el momento ningún elemento que nos permita decir ni que la corrupción haya disminuido, ni que haya aumentado o se esté dando un menor nivel de impunidad en quienes incurren en actos de corrupción. Claro. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Zárate Abogados, que dice así: ¿considera que el sistema de candidaturas independientes que hay en nuestro país aporta para combatir la corrupción? La verdad, creo que el problema electoral, con independencia de los candidatos, si los candidatos son postulados por los partidos o son postulados por la sociedad como candidatos independientes, creo que el problema no está ahí. El problema está en la concentración de facultades que tienen los directivos de los partidos políticos para elaborar las listas que presentan a nuestra votación.
en México tenemos un sistema de listas cerradas, de manera que son las oligarquías de cada partido las que determinan la distribución de los lugares en los que aparece cada candidato dentro de las listas, y por tanto allí es donde está su centro de control, no en los candidatos que van en las circunscripciones uninominales o de mayoría, sino en las listas de representación proporcional. Tendría que plantearse que las listas de representación proporcional fueran desbloqueadas. Esto es, que quien quisiera votar por un partido pudiera acomodar el orden de los candidatos de ese partido según la predilección de cada ciudadano. Esto daría mayores márgenes de libertad a los electores y menores márgenes de discrecionalidad a los dirigentes. En el caso de las candidaturas independientes, en realidad se reproducen los mismos elementos de control concentrado del poder que en el caso de los partidos. Acaban siendo mini partidos que se aglutinan en torno a personalidades. Y mientras mantengamos la tradición de la política personalista y no de la política institucional, que nos lleve más a la identificación con los partidos que con los sujetos en lo individual, seguiremos padeciendo los mismos efectos que hoy sufrimos. Claro. Doctor, tenemos otra pregunta. Ya estamos rumbo al final de nuestra charla. Esta pregunta dice así: en los actos de corrupción existen dos partes, autoridad y particular, por lo que si bien deben realizarse acciones que atiendan las debilidades del sector público, deben atenderse las debilidades del sector privado. Lo anterior debe comenzar a trabajarse desde los años iniciales del estudiante, como bien dijo, desde el origen. Pregunta: ¿cuál es su opinión? ¿Es posible crear generaciones de ciudadanos apartados de la corrupción? Sí, por supuesto. Esa idea que alguna vez se expresó de que el problema de la corrupción en México es un problema cultural, claro. Desde mi punto de vista no tiene ningún fundamento. Es un problema atávico, que es otra cosa, porque la manera de ejercer el poder no la hemos variado. En la medida en la que México tenga instituciones más afines con los procedimientos democráticos y en la medida en la que aumenten los niveles de supervisión y control que se deben dar en todos los aspectos y en todas las actividades, también la propensión de quienes consideran que solo pueden resolver problemas mediante la corrupción, me refiero a particulares que creen que solo se pueden resolver problemas mediante la corrupción, también variarán. En este caso, tengamos presente que muchas veces el administrado o el justiciable se ve compelido a aceptar la corrupción porque de otra forma o no recibe un servicio o recibe un mal servicio. Y lo hemos podido ver ahora en cuanto al acceso a los servicios con el gravísimo tema de la pandemia. No quiero decir que haya habido corrupción, y seguramente no la ha habido, en el ámbito de la prestación de los servicios de salud. Los servicios de salud son muy eficientes en México, pero no han sido adecuadamente apoyados. El administrado, el gobernado, el justiciable, muchas veces, repito, no encuentra opciones reales para acceder a esos servicios, sino paga o accede a pagar lo que se le pide por quien se lo pida. El acceso a la justicia, y con esto termino, es también un capítulo que tenemos pendiente en el sistema de reforma a la justicia en el país. Todos ustedes, como abogados muy experimentados, saben que acceder a la justicia en México no es un tema sencillo. Y justamente allí está otro de los factores que en el caso de muchos particulares no les permite sustraerse a los imperativos y a las acciones arbitrarias de algunos administradores. Claro. Doctor, bueno, para terminar con nuestra charla, quiero comentarle, yo soy fan de un escritor mexicano que se llamó Luis Espota. Y Luis Espota, dentro de su literatura, dentro de sus obras, escribió una exalogía que para mí es maravillosa, que a mi entender
es la que mejor explica el ejercicio del poder desde un punto de vista ficticio. No es muy académico, etcétera, 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 pero es ficticio. Dentro de la exología, doctor, pues está el doctor Ávila Pusch, que es el protagonista de la historia, candidato a la presidencia de la República, que él está dentro de su reflexión muy contrariado y muy afligido porque quería saber si él era el elegido. Al final sí es el elegido, y para no hacer el cuento largo, él era un candidato con muchas expectativas, que él personalmente tenía mucha convicción y vocación para cambiar las cosas de una manera particularmente buena. Pero dentro de su equipo empieza la corrupción, empiezan los actos de la robadera total. La pregunta específica es, doctor, ¿es destino inexorable de los políticos terminar como el doctor Ávila Pusch de la literatura de Luis Espota, solo, afligido? De hecho, es un golpe de Estado el que lo sacan porque está totalmente el país fuera de control. ¿Es destino inexorable del político ser corrupto? Del político, no de la persona. Lo primero que le digo es que comparto su admiración por Luis Espota. Fue un gran escritor. Además, era un gran conocedor del sistema político mexicano, de manera que la lectura de sus obras será siempre ilustrativa, además de la parte amena del relato estrictamente literario. La disección que hace de la política es insuperable. Por cierto, se los recomiendo porque lo ha reeditado recientemente el siglo XXI, de manera que es accesible, sus obras son accesibles, nuevamente. Y con relación a la inevitabilidad de la corrupción, yo no la creo. Por eso hice referencia a lo que decía Acton, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, el poder genera, el poder por sí solo es una fuente de corrupción. El hecho de que alguien pueda imponer a otro una conducta es ya colocarse en una situación de supraordinación y colocar a los demás en un nivel de subordinación, y mucho de la índole de la persona decidirá la manera ética o no de ejercer ese poder. Pero si además de esta flexibilidad o esta latitud que le deja al personaje, a la persona en cuestión, tomar las decisiones de manera propia, de acuerdo con su propia índole, con su propio talante, si además de esto el entorno institucional no le establece ningún tipo de obligación ni de control, entonces los desbordamientos son de la magnitud que hemos visto y seguiremos viendo en el país mientras no hagamos las reformas necesarias. El poder, el licenciado González Jiménez, siempre ofrece y presenta riesgos para quien lo ejerce, y por eso a quien lo ejerce no hay que dejarlo tampoco solo, aun siendo de buena índole, para no exponerlo ni a las tentaciones ni a las presiones. En silencio, Marcelo. Estás en silencio. Perdonen, todavía no me acostumbro a las plataformas. Doctor, muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor, y para la barra también, tener a un abogado, un jurista de su talla, de lo mejor que hay en nuestro país. Y para terminar, por favor, díganos reflexiones finales, consideraciones finales, hacia dónde vamos, qué espera, qué pasará. Con todo gusto, y lo haré de manera más breve que todas mis otras intervenciones, que se ampliaron y se prolongaron excesivamente en perjuicio del tiempo disponible por ustedes. Mi reflexión es de gran optimismo. No participo de la idea del derrotismo ni del escepticismo que hace pensar que no podremos superar la pobreza, que no podremos superar la violencia, que no podremos superar el déficit de gobernabilidad, que no podremos superar el déficit democrático y que no podremos vencer la corrupción. Todo lo podremos hacer. Todas las sociedades que se lo han propuesto lo han conseguido. Si examináramos, y la literatura, como decía el licenciado González Jiménez hace un momento, es un buen referente, si examináramos las circunstancias en las que vivía Estados Unidos en materia electoral en el siglo XIX y a principios del siglo XX, las circunstancias que vivían en materia de justicia los británicos en el siglo XIX, y ahí hay un amplio elenco
literario al cual recurrir, o Francia, simplemente con que leamos a Balzac a mediados del siglo XIX y ver cómo se vendían los cargos públicos. Si vemos lo que pasaba en España o en Italia y lo que pasa hoy, advertiremos que ellos pudieron superar sus deficiencias y no tenemos por qué no poderlo hacer nosotros. Lo que creo es que entre los comportamientos o conductas de los gobernados, de los gobernantes, perdón, y la organización del gobierno, hay una relación muy cercana de causa-efecto. Mejoremos las condiciones de la estructura constitucional del país y veremos que mejoran también las condiciones del desempeño ético de las funciones gubernamentales. Así es que los dejo con un mensaje de optimismo y estoy seguro de que a esta generación y en particular a abogados como ustedes están interesados en discutir y analizar estos temas, está una buena parte de la solución. Gracias, doctor. Mi admiración y respeto y cariño para usted. Le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Le cedo la palabra a nuestro presidente del capítulo Nuevo León, Juan Isidoro Luna Hernández. Y en lo personal quedo a su orden, estimado doctor Diego Valadez. Y saludos a todos. Gracias. Lo mismo le digo, muchas gracias. Doctor, pues estoy, la verdad, conmovido por su sencillez. La verdad, para mí es un privilegio conocerlo, aunque sea de esta manera virtual. Nos hubiera encantado tenerlo aquí en Monterrey y atenderlo, llevarlo a comer aquí un buen cabrito. Ojalá. A mí me había gustado. Ojalá un día se nos dé esa oportunidad de tenerlo por aquí, seguramente lo invitaremos. La verdad, escuchándolo en sus reflexiones, en su profunda conocimiento del derecho, de la vida política, social de nuestro país, pues igual que Marcelo, mi admiración y respeto, doctor. ¿Y qué más? Después de escucharlo en esta magistral conferencia que nos ha dado, sentía una especie de añoranza de decir, ¿cómo no fue mi maestro el doctor cuando yo estudié Derecho? La verdad, me hubiera encantado y seguramente no hubiera faltado ninguna clase, nunca me hubiera metido de contrabando a otra, doctor, para estar ahí en su ponencia. Es usted muy generoso, presidente Luna. Agradecerle a nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hay infinidad aquí de distinguidos abogados, capítulos de otros estados, como ya lo vimos. Hay muchísimas felicitaciones para usted. La verdad, yo no tengo en personal palabras para agradecerle su tiempo, su generosidad, su disposición de compartir su conocimiento de su trayectoria. Y sí le quiero hacer una pregunta, no tanto jurídica, no raya en lo personal, pero tiene que ver con su trayectoria. De tan laureada que usted tiene, fue Procurador General de la República con todo el Estado de la Ciudad de México, ministro de la Corte, maestro emérito, escrito infinidad de obras, maestro universitario, en fin, de toda su trayectoria como abogado, doctor, ¿qué es lo que más le ha nutrido a usted en esta larga carrera? Le agradezco mucho, en primer lugar, sus comentarios, querido colega y amigo, presidente Luna. Y quiero reiterar que soy yo el que se ha sentido muy honrado, realmente lo digo fuera de todo protocolo, por estar en compañía de ustedes. Y con relación a esta pregunta, mi respuesta es muy sencilla. Sí, efectivamente desempeñé varios cargos en el ámbito público, pero nunca he dejado de ser simplemente un profesor universitario. Cuando ejercí mis funciones como funcionario, lo hice en el carácter de profesor universitario. En lo que a mí respecta, lo más importante es la vida académica, que es de un aprendizaje permanente. Un profesor no es más que un estudiante profesional, porque todos los días estamos aprendiendo, aprendemos de lo que leemos, aprendemos de lo que escuchamos, aprendemos de quienes, como en el caso de ustedes, también con su experiencia y con su inteligencia, me dan nuevas luces. De manera que eso es para mí lo más grato que he hecho en mi vida y lo que espero hacer en lo que todavía me quede. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Pues, sin más,
Agradecerles a todos su presencia, nueva cuenta. Recordarles que estas sesiones se graban y se suben a nuestro capítulo, a nuestro canal de YouTube. Lo encuentran muy fácil con Capítulo Nuevo León, /Mexicana Colegio de Abogados, para que por favor, si quieren volver a verla, esta magistral conferencia, compartirla, consultarla, siempre será enriquecedora. Estamos a sus órdenes aquí en Capítulo Nuevo León. Reiterarle al doctor que es su casa, la /Mexicana Colegio de Abogados es su casa en México, en Nuevo León y en cualquier parte donde usted se pare. Desde luego todos nosotros honramos su participación y su apoyo. Le tenemos un muy, muy humilde reconocimiento que le haremos llegar a través de Marcelo, para que pues, simplemente como un pequeño detalle de que estuvo aquí con nosotros, dejar un poquito de constancia. Quisiéramos darle 1000 reconocimientos, la verdad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por este reconocimiento, lo recibo con mucha emoción y espero tener efectivamente próximamente, o por lo menos en el curso del año, la oportunidad de visitarlos y darles un abrazo de manera personal y agradecerles una vez más su hospitalidad. Bueno, con esto... Gracias, presidente Luna. Oh, doctor, muchísimas gracias a Marcelo por su proactividad y por su gestión en la organización. Gracias, efectivamente, a Marcelo. Y perdón a todos y al doctor principalmente por los problemas que tuvimos con la plataforma al principio de Webex, pero bueno, salimos adelante como buenos abogados que somos. Y a mí también se me fue la señal en algún momento, así que gracias a ustedes por su indulgencia. Hasta muy pronto y gracias por su... Hasta pronto. Por su hospitalidad nuevamente. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Saludos y abrazos. Gracias, presidente Luna. Cerramos, please. Muchas gracias. Gracias, licenciado.